pues ya vamos a ir grabando porque después se nos vuela el tiempo y me olvido. Voy a compartir pantalla también. ¿Por dónde nos quedamos, Romy? Con ustedes. ¿Te acuerdas? Reclamos. Ya vimos consulta, ¿verdad? Esta, ya vimos. La consulta tributaria. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y esta también. Sí, perfecto. Vamos al reclamo entonces. Qué bien. Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos solo para que se conecten un poquito más sus compañeros, a pesar de que estamos a 11, y son un poquito más. Vamos a esperarlos un ratito, ¿ya? Estamos todavía dentro del tiempo, para que no se pierdan de la clase. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Bueno, habíamos hablado en la clase anterior, que fue el día martes que estuve con ustedes, ¿verdad? Y el día martes habíamos visto esta figura de la consulta tributaria, lo importante que era utilizar esta institución llamada consulta, los beneficios que traía para la seguridad jurídica tributaria, ¿sí? De los contribuyentes y demás, ¿verdad? Y de todo lo que significa, digamos, el sistema tributario, ¿no? Porque en realidad tener este tipo de consultas, ¿verdad? Muestra mucha casuística, muestra muchas situaciones, esa complejidad de la que
la doctrina pues siempre dice, está inmersa en las situaciones tributarias, pues entonces es ahí donde las podemos observar, ¿no? Entonces estudiar un poco lo que comprende esta institución jurídica o el objetivo que tiene, digamos, para esclarecer las actuaciones en torno a esta obligación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, esa relación, ¿no?, que se tiene, que busca es a la larga absolver todos los problemas que de ella se pueda generar. Entonces, bueno, y también habíamos visto ya el tema de lo que era la determinación tributaria, ¿verdad? Ya habíamos dicho, bueno, si es por parte del sujeto pasivo, estamos hablando de una autodeterminación o autodeclaración a través de un formulario en donde rinden, donde registran cada valor que, digamos, va a servir para el cálculo de la base imponible, y que el Servicio de Rentas Internas tendrá claro cómo se manejan las actividades, ¿no?, comerciales, ¿no? Bueno, también habíamos hablado de una determinación por parte del sujeto activo, y que podía ser directa o presuntiva, ¿verdad? Y que servía pues para poder, digamos, eh, liquidar nuestra obligación tributaria y saber de manera transparente qué actuaciones son las que hay, ¿no? Entonces, muy bien. Y en virtud de ellas, sí, se pueden hacer inspecciones, auditorías y, digamos, procedimientos de determinación o de ampliación, complementación, y algunos términos que hemos visto aquí en relación a poder saber si lo que se declara es lo que verdaderamente se tiene que pagar al Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, pero dijimos que había unos procedimientos, ¿verdad? Que había unos procedimientos para poder, digamos, investigar esa validez de esas actuaciones, para poder saber si esas actuaciones realmente están dentro del marco de la ley, y que finalmente, pues, se va a plasmar en un documento, en un documento eh, informativo, ¿verdad?, que va a permitir a la máxima autoridad tomar una decisión o emitir un acto resolutivo, ¿ya? Fíjense lo que les digo, un acto resolutivo. Entonces, es un instrumento realmente en donde se va a establecer, pues, de manera favorable o desfavorable, habíamos dicho, ¿no?, por parte de la administración, si es que se tenía razón o no sobre las situaciones revisadas dentro de esa obligación tributaria, y los deberes formales y la información de terceras personas que se puedan dar, y cruces de información o bases de datos que se revisan, etcétera, ¿verdad? Entonces, luego de haber revisado esto, pues nosotros tenemos que saber que puede nacer, o mejor dicho, nace en la vía administrativa. El legislador ha, digamos, diseñado esta institución denominada reclamo administrativo, ¿sí?, en donde yo les decía, el contribuyente, sobre todo porque es el principal deudor, ¿no?, de la obligación, pero también hablamos de responsables o de terceros o de asociaciones, federaciones, gremios, ¿verdad? Pero él es el principal, el contribuyente. Entonces el contribuyente va a tener la posibilidad de ir a tocar la puerta al Servicio de Rentas Internas o a la Administración Tributaria, en donde le dice, oiga, yo necesito tener un espacio para reclamar, necesito hacer un reclamo, ¿ya? ¿Qué tipo de reclamos? Bueno, reclamos en que la administración o no está dentro de la ley, ¿sí?, o
estando dentro de la ley, digamos, ha hecho una interpretación que no es correspondiente y que está perjudicando los derechos de quien es el contribuyente, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el legislador dijo, bueno, tiene que haber una vía de impugnación, que se la conoce como vía de impugnación, o presentación de un reclamo administrativo. En materia administrativa general, ¿sí? Se llama reclamos administrativos y obviamente está amparado por el Código Orgánico Administrativo. Y en el caso de la materia especial de tributos, pues está amparada por el Código Tributario, ¿ya? Entonces eso es un poquito como diferenciación, porque a la larga el derecho tributario también tiene componentes de derecho administrativo, ¿sí? Entonces es un poquito para saber que se actúa, y de hecho en el COGEP, cuando lo veamos, son similares, dice normas comunes al contencioso administrativo y contencioso tributario, y luego separa por acciones el tema de la especialidad, ¿no? Cuando es netamente administrativo y cuando es administrativo tributario. Entonces, ¿cómo yo tengo que visualizar este proceso o procedimiento de reclamo administrativo? Va a iniciar con una notificación. Ustedes recordarán que hablamos sobre el tema de la notificación, ¿verdad? Tributaria. Y que les había explicado que la notificación, pues, es la noticia, es saber, ¿sí? Sobre las actuaciones que tiene la administración tributaria. Bueno, el tema es que esta notificación, ¿sí? Se va a dar de lo que se llama el acto administrativo resolutivo de la administración tributaria, ¿ya? Entonces, ahí va a dar inicio este reclamo. Entonces, lo vamos a ver al final en línea de tiempo, pero, digamos, es cuando recibo esa noticia, es cuando digo, ya me enteré cuál es la decisión, ¿no?, que tomó esa autoridad, y que entonces la conozco y me dice, mire, de lo que hemos revisado, usted solamente puede justificar esto de aquí y esto no. ¿Ya? Entonces, por lo general va a ser en controversia, ¿no? Es decir, van a haber diferencias. Porque si nos da un acto que es favorable, pues entonces no tendría nada que reclamar, ¿verdad? Más bien estaríamos frente a aquellos actos que son desfavorables para el contribuyente. Pero bueno, en todo caso, lo primero que tengo que recibir es la noticia de esa decisión favorable o desfavorable. Ese acto resolutivo de la administración tributaria. Es un requisito, sí, el inicio. Si yo no tengo esto, yo no puedo iniciar ningún tipo de reclamo. No tengo cómo reclamar. Sí, porque no tengo un sustento de cuál es el pronunciamiento de la administración tributaria. Debe haber ese pronunciamiento, y ese pronunciamiento que da partida, dice la norma, será exclusivamente de actos resolutivos de la administración tributaria. Bueno, y en base a esa noticia que tengo, pues, ¿quién lo puede presentar? Evidentemente va a ser quien esté en la relación, digamos, un poco más desventajosa, pues, que será el contribuyente, ¿no? Porque la administración no va a hacer un reclamo para sí misma, ¿no? No, es sobre la vía de ellos mismos, sobre esta institucionalidad, ¿sí? Sobre esta institucionalidad es que se va a poder presentar, digamos, este reclamo. Muy bien. Entonces será siempre el sujeto pasivo o el deudor de la obligación tributaria. ¿Y qué podemos impugnar o qué podemos reclamar? Sí, también el legislador dijo, bueno, vamos a poner, digamos, el requisito esencial para poder impugnar. Entonces vuelvo al mismo acto de inicio que es con la notificación, ¿verdad? Será el acto resolutivo, ¿no?
Eso es lo que se impugna. Es decir, el contenido de ese acto resolutivo no, que no estoy de acuerdo será el objeto de impugnación. El objeto del reclamo, ¿sí?, serán las diferencias, las disconformidades, las controversias con la administración tributaria, las divergencias, ¿sí? Situaciones que no estamos de acuerdo y no nos hemos puesto de acuerdo en cualquier proceso previo a este reclamo, ¿ya? Entonces, la siguiente pregunta que se hace el legislador es, bueno, tengo que decir ante quién va a interponerlo, ¿no? Entonces, siempre será al referente al sujeto activo, de la administración tributaria, pero dice de dónde emana el acto administrativo. Ustedes saben que en las estructuras administrativas podemos tener más de una unidades, coordinaciones, direcciones, zonas regionales, etcétera, ¿no? Identificadas. Entonces, digamos que esa es la forma de descentralizar o desconcentrar el Estado. Y en ese sentido y en ese aspecto, ¿verdad? La administración tributaria también pasa por lo mismo. Entonces, si usted está en Pichincha, probablemente va a ir a la zona de Pichincha para poder hacer el reclamo, porque de ahí emanó el acto administrativo. Si es en la ciudad de Guayaquil, pues entonces si hay aquí una entidad que ha emitido una actuación, pues entonces se va a tener que interponer el reclamo aquí. Es importante saber que dentro de la norma, ¿sí?, nace lo que son las competencias, ¿sí? Entonces yo recuerdo que cuando yo estaba, así como ustedes, de estudiante, ¿no? Mi padre siempre me decía, me hacía recalcar el tema de la competencia. Sí, la competencia nace de la ley. Siempre me decía eso. Yo me rascaba la cabeza. Ay, ¿dónde estará eso? Sí, y entonces, claro, después, cuando me fui a trabajar al sector público, repetía como loca, la competencia está en la ley, la competencia está en la ley, a todo el mundo. ¿No? Y claro, ¿por qué? Porque ya me tocaba ver las actuaciones que tenían que hacerse, ¿ven? Entonces la ley nos dice qué es lo que puede hacer. Y ustedes recordarán que yo les dije que dentro de los derechos que tenían los contribuyentes era el de poder dirigir quejas, recursos, reclamos, peticiones y demás, ¿verdad? Y que era obligación de la administración tributaria responder o dar respuesta o tramitar estos reclamos, estos recursos, estas peticiones, estas quejas, etc., ¿no? Entonces, de ahí nacemos, ¿sí? Y nace de la ley, ¿ya? Entonces le dice, es su obligación, le dice a la administración tributaria, darle respuesta. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que ese reclamo administrativo, sí, goza de competencia. ¿Por qué? Porque primero tengo que saber ante quién pongo el reclamo y luego saber quién es el competente, que, mejor dicho, que se configura siendo el competente en dónde, porque la ley le establece que ese sujeto activo es el que ha sido por la ley dada la competencia o por una delegación dada por la autoridad, ¿ya? Competente, que también puede delegarse, ¿verdad? Que es la figura de la delegación, eso lo vemos en el derecho administrativo, cuando hablamos de los actos delegados, ¿sí? Yo soy la máxima autoridad, ¿ya? Y Romina trabaja conmigo en una coordinación. Entonces yo le digo a Romina, mi competencia es revisar, por decirle, este reclamo administrativo. Pero yo te voy a dar una delegación y firmo un acto en donde le digo a Romina, usted se va a encargar de los reclamos, ¿ya? Porque pertenece a la unidad fulana de tal, por decir. Entonces yo le doy esa competencia delegada, ¿ya? Esto puede pasar y es algo que nosotros como abogados tenemos que revisar. O sea, porque esa es la finalidad, ¿no? No es que yo les pongo aquí, está el paso 1, el paso 2, el paso 3, el legislador pensó en esto. No, esto es para que usted, cuando estructure su reclamo, usted tiene que saber cuál es el objeto del reclamo, ante quién lo voy a interponer, ya lo vamos a ver en la práctica.
Y obviamente que él es el competente, ¿sí? Que realmente es el competente. Y obviamente, también, si estamos hablando de que es de la administración tributaria, que emanó el acto, ¿verdad? Ese acto va a estar investido ¿de qué? De validez y de legitimidad, ¿sí? ¿Qué significa la validez y la legitimidad? No es otra cosa que esa presunción que hace la ley. Dice, lo actuado por la administración es absolutamente válido, aplicable, ejecutable. Entonces, si usted le dice, usted tiene que pagar esta diferencia, ¿sí? Pues hasta que no le impugne, es decir, no active este reclamo administrativo, usted tiene que cumplir, porque goza de la validez. Ahí no hay nada que descubrir ni que hacer. Sin embargo, ya vamos a ver que más adelante hay los recursos, ¿verdad? Y que nos plantean, digamos, otras situaciones, ¿no? En donde precisamente vamos a atacar la validez y la legitimidad de la que goza el acto administrativo, ¿ya? Por eso lo he puesto ahí en el tema de la competencia, porque la validez y la legitimidad del acto administrativo también nace de la ley, ¿sí? Es el reconocimiento expreso de la ley, ¿sí? Sobre esa legitimidad, pero que admite prueba en contrario, es decir, yo puedo impugnarlo y puedo probar que han ocurrido situaciones que adolecen de nulidad relativa o absoluta, que pueden ser modificados o extinguidos o nulitados, ¿sí? Las actuaciones. Entonces, fíjense ustedes, tenemos algunos escenarios, pero este es nuestro punto de partida. Por eso es que hablamos y la norma lo toca de esta manera. ¿Ya? Vamos a atacar. Yo les dije que todas estas peticiones, estas quejas, los reclamos, por regla general, ¿sí? Lo que le permite es recurrir al contribuyente, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que pueda pasar por un control de legalidad. Entonces, en la vía administrativa, a través de varias instancias, ¿verdad? Dos instancias realmente. Y en la vía judicial, ¿sí? Que también tienes dos instancias, no tienes más. Aquí si es en Guayaquil y a lo máximo que llegarás a Quito, ¿ya? Entonces, no habrá, digamos, nadie más que pueda dirimir el tema. Es una jurisdicción bastante restringida. Y entonces, por eso necesitamos saber. Pero ellos lo que hacen es buscar que se haya cumplido la ley, ¿ya? Que verdaderamente hayan cumplido con todo lo que la ley dice. Y bueno, todos los requisitos que hemos venido viendo, ¿no? Cuando tengo que presentar la declaración, cuando es exigible la obligación, cuando estoy en el hecho generador, cuando no estoy en el hecho generador, hay exoneraciones, cuando se aplican, o sea, y toda la materia de las consultas, ¿no? Yo tengo este gasto deducible, dígame si es deducible o no es deducible, cuándo es deducible, por qué es deducible, para qué es deducible. ¿Ven? Un montón de interrogantes, ¿sí? Digamos técnicas, ¿no? Técnicas propias del derecho tributario, de los tributos, ¿ya? Pero eso es lo que se va a resolver, digamos, en este aspecto. Muy bien. Esta competencia, como les decía, o la ley me lo dice, la Constitución también, ¿ah? La Constitución también puede determinar las competencias, ¿no? Y vimos al inicio de este primer parcial, hemos visto cómo se maneja el tema tributario, ¿verdad? De la institucionalidad de las recaudaciones, quiénes son los que pueden recaudar tributos nacionales, seccionales, ¿ven? Y eso está en nuestra Constitución, pero también está en la ley, o sea, en el Código Orgánico Tributario, o en la LORTI, en la Ley Orgánica de Régimen Tributario, en el COPSI, el Código Orgánico de la Producción, y cualquier otro tipo de normativa en donde, digamos, puedan tocar aspectos tributarios, ¿ya?
Y les decía también que podía ser por delegación, ¿verdad? Y habíamos tomado ya un ejemplo, y entonces creo que ese tema pues quedaría esclarecido porque es necesario saber quién es el competente, porque si no, después nuestro reclamo va a caer o va a incurrir en causales de nulidad, ¿sí? Producidas por nosotros y definitivamente pues podemos perder, digamos, cualquier acción que el contribuyente pueda, digamos, aprovechar, porque realmente aprovechar en el buen sentido, ¿no? No de aprovecharse, sino de poder aprovechar, digamos, a discutir con la administración tributaria, porque puede ser que existan situaciones injustas, ¿no? O situaciones que, digamos, no son tan claras y que muchas veces podemos identificar son desventajosas más que ventajosas, digamos, siempre poniendo como plano, por ejemplo, por ejemplo, el tema de los carnets de discapacitados, ¿no? Fíjense ustedes, esto es algo muy simpático. Yo veo, ¿no? Que mis amigos de los chats, de WhatsApp, fíjense ustedes, ¿no? Mandan ahí el listado ahí, por decir, porque ni me acuerdo cómo era, ¿no? Hay 50 jueces en Guayaquil que tienen carnet de discapacidad. Hay 150 fiscales, hay ni sé cuántos en ni sé dónde, ¿verdad? Y entonces suena muy simpático, ¿no? Porque ahí caen justos por pecadores. Habrá gente que verdaderamente tiene una discapacidad. Aparte de eso, dentro de los requisitos, ¿sí? Y yo digo dentro de los requisitos de ventaja que tuvieron los participantes para estos concursos, precisamente fue quienes tuvieran una discapacidad. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el crimen? ¿Sí? Si estaba permitido por la ley. Hubo un exceso, una mala interpretación, una mala aplicación de la norma. Entonces, eso es un punto aparte, ¿sí? Porque la norma está hecha para el bien, ¿sí? La norma está hecha para el bienestar, la norma está hecha para el orden, la norma está para que no sea distorsionada, para que sea cumplida, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros satanizar ciertas situaciones, ¿verdad? Decir, no, y que esto pasaba mucho, había gente que tenía muchas discapacidades y lamentablemente no los aceptaban, ¿sí? No les aceptaban trabajar, ¿ya? Porque claro, por lo general sacar o despedir a un trabajador que está completo, por así decirlo, sacar a un empleado o funcionario o un trabajador que tiene una discapacidad, pues obviamente la ley compensa, fíjense ustedes, le compensa las diferencias, ¿sí? Porque como cuando hablamos de los temas tributarios, ¿verdad? Y dijimos, los señores de la tercera edad, o sea, tienen que pasar en su casa, son personas que ya no ven bien y probablemente a partir de las 3 de la tarde necesitan prender la luz, ¿ya? Porque no ven bien, ¿sí? Es una necesidad. Entonces quizás ellos el consumo de luz sea mucho más grande, ¿ya? O puede haber alguna persona que, como les decía, por ejemplo, la devolución del IVA es magnífico, ¿sí? Me parece muy bien que les beneficien, ¿sí? Porque lo más probable es que ellos, sus ingresos, se van para la salud, ¿ven? Y a veces sacrificando, ¿qué? El tema de las comidas, ¿sí? El tema de poder comer, de poder alimentarse, ¿sí? Entonces, devolverle, por ejemplo, todo lo que puedan gastar en una farmacia o en alimentación, ¿verdad? Compensa todas aquellas diferencias de ingresos que se pueda tener. Fíjense ustedes que hay trabajadores, ¿no? Mejor dicho, cuando nos jubilamos, ¿sí? Cuando nos jubilamos, a lo mejor yo en este momento, en mi etapa productiva, por decir, puedo ganarme tengo 1, 2, 3 trabajos y yo hago un ingreso de $5,000, por decirles, ¿ya? $5,000. Resulta ser que cuando me voy a jubilar,
¿sí? Y como he hecho bastante aportaciones, alto es el valor, digo, voy a tener un retiro, se me van a dar una pensión en el que no me van a bajar mis condiciones de vida, pues no es así. Se baja hasta más de la mitad, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace una persona que tiene un nivel económico y dónde las compensa? ¿Sí? Si ven, se vuelve un sistema injusto, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que los jubilados en los Estados Unidos viven felices de la vida y se ponen a viajar y se ponen a... Una, porque tienen beneficios, ¿no? Tienen estos beneficios que el pasaje es a mitad de precio, comen a mitad de precio, pagan los servicios básicos a mitad de precio y todo. Claro, es una manera de compensarle que no le pueden devolver toda su remuneración o sus ingresos que estuvo acostumbrado a tener, ¿sí? Que es un estatus de vida, ¿sí? Porque si no, imagínense, eh, eh, yo trabajo, como digo, trabajo en mis tiempos de productividad, tengo trabajo eh, que me he hecho una casa, y entonces ya cuando uno va para la vejez, ya en la casa que usted tenía 4 cuartos para sus 4 hijos, para sus 3 hijos, y usted con su esposo, o sea, ya se van de los chicos, ¿no? Crecen y hacen su familia y todo. Me quedo con una casa grande y ya después no tengo un nivel de vida para mantenerla, ¿ven? Entonces, esas son las situaciones que nosotros tenemos que ponernos a analizar ahora que viene el tiempo de campaña, ¿ven? En donde justamente ayer en un programa en vivo que hacen unas amigas de comunicación, ¿no? Conversábamos de ese tema, ¿no? Conversábamos de ese tema y decíamos, los políticos no tienen unos nuevos planes, ¿sí? Casi todos los objetivos son objetivos estándares para toda la región de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿todos queremos ir para allá? ¿Sí? O todos podemos ir para allá, ya que tenemos exactamente los mismos objetivos. Fíjense ustedes, es cuestión de política económica, ¿no? Y de otras políticas públicas, ¿no? Que están inmersas en ella. Entonces, fíjense que es bastante interesante ese análisis. Pero bueno, ya nos hemos alejado un poquito de nuestro tema. Entonces, la competencia es importante al momento de identificar nuestro reclamo administrativo. Evidentemente, tendremos un procedimiento, ¿verdad? Tenemos que hacer un procedimiento que también estará establecido en la ley, siempre bajo el principio de reserva de ley. Pues está establecido por la ley o por un procedimiento especial, ¿verdad? Yo les había dicho que en el COA estaba todo lo que tenía que ver con el derecho administrativo en general, sí, pero que podía ser un procedimiento especial, y en el caso de nosotros de los temas tributarios, pues obviamente estamos frente a un procedimiento especial, ¿no? Entonces ese procedimiento, que será bastante sencillo, nos dan pues 20 días contados a partir de esa notificación, ¿no? Que era la que daba inicio, la notificación del acto resolutivo de la administración tributaria que lo emanó. Fíjense todo el poema completo. Y entonces, efectivamente, eh, con ese acto de notificación, si es hoy 6, pues a partir del 7 empieza a correr los 20 días, ¿verdad? Muy bien, así tendríamos que contarlos. Fíjense ustedes, aquí está graficado. Entonces yo tengo aquí el acto de notificación, tengo estos 20 días para que se presente el reclamo, tengo una fe de presentación, debo de tener una fe de presentación. Fíjense que el Código Orgánico Tributario nos hace caer en cuenta en que debo de tenerla. Por lo general, y ya como yo les dije, está sistematizado el tema, ¿sí? Pues entonces estamos hablando de que nos van a dar un código dentro de la administración tributaria para que eh, digamos, ya tengamos esa numeración en donde ya sabemos que el día de mañana, usted que presentó hoy, que al día de mañana usted tiene que saber, bueno, dígame, ¿quién tiene este trámite? ¿Ya? Con esa codificación. Luego, tenemos 15 días para abrir la causa prueba, ¿sí?
¿Qué tipo de pruebas vamos a poder aplicar dentro de este procedimiento? También nos lo dice el código tributario y nos dice, bueno, pues usted puede aplicar todo tipo de pruebas, ¿sí? A excepción de cualquier declaración o testimonio que usted le quiera solicitar a los servidores públicos de la administración tributaria, ¿ya? Este tiempo de los 15 días también podrá ser ampliado hasta por 15 días más. Es decir, que estamos hablando que se puede evacuar en un término de 30 días, ¿no? Luego pediremos una audiencia en donde se harán los alegatos pertinentes de las partes, ¿sí? Para esclarecer las divergencias, ¿no?, que se tienen. Y finalmente voy a tener un acto resolutivo también, ¿sí? Es una resolución de cierre de ese recurso administrativo. Muy bien. Entonces, todavía tenemos tiempo, ¿eh? Déjenme ver aquí dónde está. ¿Dónde está mi modelo de...? Quiero que vean ustedes. Muy bien, este es. Vamos. Bueno, ¿cómo funciona esto dentro del servicio de rentas internas? ¿Ah? ¿Cómo funciona? Miren aquí. Ana, te veo inquieta. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos este formulario que el servicio, ¿sí lo pueden leer? ¿Sí? ¿Sí lo puedes ver? Perfecto. Bien, entonces, lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, el presente documento es un esquema para la presentación de una impugnación basada en el artículo 119. Fíjense que el Servicio de Rentas Internas le da el camino jurídico, le da la base legal, ¿sí? Realmente no permite que estas personas naturales o jurídicas que puedan usar este formato, y es un formato guía, ¿ya? De hecho, usted lo puede coger, imprimirlo y llenarlo, ¿sí? No hay ningún problema y lo puede presentar, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pide, digamos? ¿Qué comprende ese procedimiento que estábamos, digamos, diciendo que se debe de cumplir, ¿no? Bien, lo primero que vamos a decir es el lugar, la fecha, qué día, qué ciudad y qué año, ¿no? Y eso va relacionado precisamente a la competencia, ¿verdad? Por eso tengo que saber. Estoy en el lugar preciso, en donde debe realmente presentarse mi impugnación o mi reclamo. Luego voy a decir voy a decir quién es el sujeto activo, ¿verdad? Porque él es ante quién debo de impugnar, ¿ok? Fíjense ustedes, dice director zonal provincial del Servicio de Rentas Internas. O sea, fíjense cómo delimita justamente la competencia, ¿ya? Fíjense que aquí nos dice, bueno, si usted es persona natural va a llenar estos datos, y si usted es persona jurídica va a llenar estos datos. ¿Qué datos serán? La identificación de quién es, ¿no? Nombres, apellidos, número de RUC, la dirección. ¿Cuál dirección? La que tenemos en el RUC. ¿Cuál ciudad? La que hemos declarado que es donde realizamos nuestras actividades económicas. Y fíjense que también dan nuestras bases legales, ¿no? Ni siquiera tiene que ir a buscarla, ¿sí? Y lo mismo para las personas jurídicas. Fíjense que aquí dice, al momento dice redactar su escrito, ¿sí? Debe mencionar el tipo de acto impugnar. Y fíjense que la administración tributaria es súper buena, digamos, como yo les digo, ¿no? Amigable, ¿sí?
ya me dice qué tipos de actuaciones yo puedo impugnar. Actas de determinación tributaria, que lo vimos, ¿verdad? Liquidaciones de pagos o de diferencias, que también los mencionamos, entre las formas de hacer la determinación tributaria. Liquidación de pagos de anticipo del impuesto a la renta, que se los puse de ejemplo, ¿verdad? Lo sacamos y luego lo volvieron a poner, etcétera. Y bueno, también podemos tener, digamos, diferencias sobre eso. Sobre títulos de crédito, sobre resoluciones sancionatorias, multas, clausuras, sí, hay reclamos para esto. Resolución por deducciones o reducciones, perdón, o exoneraciones de impuestos sobre propiedad vehicular, sobre impuestos de contaminación ambiental y cualquier otro tipo de situación. Fíjese, me dice, puede ser otra, ¿sí? Puede surgir en su momento. Y claro, la norma lo deja así amplio porque quizás más adelante pueden haber reformas, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo yo puedo hacer esta impugnación. Fíjense que me dice, ¿cuál es el número de documento? Es decir, yo les dije un acto resolutivo de la administración tributaria, ¿verdad? Que es lo que da inicio a esta impugnación. Pues entonces esa será una resolución. Y esa resolución tiene una codificación. La resolución 00024 por decir, guión 8, guión 2020, guión DG, ¿ya? Está codificada. Entonces, esa es la resolución que usted va a poner aquí, ese es el número de documento. ¿Qué tipo de impuesto es? Impuesto a la renta, IVA, ICE, ¿sí? Queda de ellos. ¿En qué ejercicio fiscal? Es del 2015. Y la fecha de la notificación, fíjense ustedes, ¿cuándo le fue notificado? Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Que es que el mismo Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Pone todos los datos, ¿sí? Importantes y relevantes que el código nos dice que tenemos que tener pendientes, porque son los que producen los efectos jurídicos, ¿no? Si su acto fue notificado a destiempo, habrá caducidad. Entonces, quizás se deja plasmado ahí, ¿no? Que hay caducidad, vimos la caducidad. O puede haber una prescripción de la obligación tributaria, y no debería pagarla. ¿Ven? Cualquier otra circunstancia, ¿no? Que nos pueda dar. Pero fíjense estos componentes, ¿no? Que la administración tributaria va objetivamente, ¿sí? Y claro, porque antes los abogados les encanta poner cuanta cosa se les ponga por enfrente, ¿verdad? Entonces comienzan a relatar. Y muchas veces fíjense que los relatos no llevan un orden cronológico, ¿ya? De cómo se han venido produciendo las cosas, o no son muy ordenados mentalmente, de tal forma que se presta confusión y todo lo demás. Con este esquema, la administración tributaria se pone, digamos, dígame cuál es la resolución que usted quiere impugnar. Dígame de qué impuesto se trata, ¿sí? Dígame en qué ejercicio fiscal y finalmente dígame cuándo le fue notificado ese acto administrativo para poder revisar el expediente. Nada más. Y acá yo le cuento el cuento, ¿no? Aquí abajito. Fíjese que me dan unas 3 líneas nada más. Explíqueme cuál es el fundamento de hecho, cuál es el fundamento de derecho. Y entonces dice, explique todo lo acontecido referente a la glosa. Ay, es que no me tomaron en cuenta las facturas fulanas de tal, y las pone, ¿ya? Y me las grosaron. Sobre sanciones. Resulta ser que me cayó el fedatario y resulta ser que yo no le di factura, entonces me clausuró, ¿ya? Y no fue así, resulta ser que yo estaba ocupado y él me dijo, no me dé factura o ya regreso por la factura, porque eso pasa, ¿ves? El fedatario le cae de sorpresa y le dice, no me dé factura, usted tiene que decirle, no, aquí facturamos. Espérese, por favor, a recibir su comprobante de venta.
así de fácil se cargan y así de fácil se hacen acreedores a sanciones, ¿no? O tiene una multa, la multa está mal aplicada, es excesiva, qué sé yo, o sea. Pero fíjense ustedes, me dice qué es lo que tengo que explicar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que fundamentar? ¿Ya? ¿Cuál es el marco legal el cual siente que es la afectación en torno a esos hechos? ¿Ya? Y luego dice, formule una pretensión concreta. Revise la glosa, eh, quíteme la sanción, se trata de una reducción, se trata de una exoneración, quiero que me exonere, se trata del título de crédito que está mal planteado, está equivocado, y bueno, la situación que se produzca. Y acá ustedes ven que también me dice, bueno, ahora dígame, ¿dónde quiere que le notifique? El acto de notificación, porque el acto de notificación en cualquier momento es importantísimo, es importante, importantísimo. Sí, si a usted no le llega un documento de notificación, pues entonces usted está más que salado, ¿vea? Así, o sea, eso no le puede pasar, usted siempre tiene que estar pendiente de los actos de notificación. Y entonces me dice aquí, fíjense, la ciudad, la calle, el número, la intersección, el edificio, el piso, la oficina, el color de la puerta, a quién cuál es el nombre del portero, o sea, todo le pregunto. ¿Sí? El fax, el teléfono, el fax ya ni se usa, ¿sí? Pero todos los datos. Porque la administración tributaria no se va a jugar la no notificación de algún acto, porque eso acarrea nulidad, ¿verdad? Porque la notificación es eso, es una noticia que recibe para que usted pueda activar el ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles? Los de impugnación. Casillero judicial, ¿sí? Porque fíjense ustedes que en este formulario, aquí dice firma del abogado. Es decir, que este procedimiento y este reclamo siempre vendrá patrocinado por un abogado. ¿Ok? Entonces, obviamente, si es representante legal o si es la persona natural, pues pondrá la firma ahí. Fíjense ustedes, y aquí atrás viene la guía, ¿no? Entonces dice, recuerde que dentro de los 20 días usted podrá hacer la impugnación. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Y dice, y cuando se trata de título de crédito, es decir, solo para el caso de título de crédito, pues tiene solamente 8 días hábiles. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos el procedimiento de ejecución coactiva. Ahí vamos a ver los 8 días. Entonces, si usted me va a hablar de título de crédito en este reclamo, pues entonces el tiempo para presentarlo será diferente, pero en todo lo demás serán 20 días. Y bueno, el legislador realmente lo ha pensado con mucha lógica, porque definitivamente hay que preparar, hay que hacer documentación, hay que sustentar, hay que buscar los temas, ¿no? Muchas veces eh, esto es un error, ¿no? Que cometen sobre todo las empresas o los que están obligados a llevar contabilidad, de no tener desde el día uno de los procesos de determinación la compañía de un abogado. Por lo general, piensa que los reclamos pueden ser tramitados por los contadores, ¿sí? Y los contadores son numéricos. Una cosa es la parte técnica y otra cosa es la parte legal. Por eso yo digo siempre que lo bueno de las matemáticas, ¿sí? O de lo numérico que pertenece a la tributación, en fusión con los aspectos sociales que nos pertenecen a nosotros, los que somos, digamos, usamos la razón, el proceso de razonamiento, ¿verdad? El razonamiento del ser humano está basado en la lógica matemática, ¿sí? Que luego se constituye en una lógica jurídica. Cuando vemos lógica jurídica como parte de nuestra formación. Y también de la filosofía jurídica, o sea, también para poder pensar, ¿no? Para poder elevar la situación y poder determinar cuáles son las complejidades de los temas, ¿no? Eso es lo que nos permiten estas tres materias cuando las vemos. Ahora que van a ver estadísticas, van a poder ustedes evaluar, ¿sí? Los resultados. Es decir, vamos a ser abogados mucho más
certeros en el resultado. Yo siempre digo que el abogado litigante, sobre todo, esa formación litigante que tenemos, es como estar en una operación con médicos, ¿no? Nos dan un bisturí y tenemos que extirpar perfectamente dónde está el problema, ¿ya? Y que ese problema esté contemplado dentro del marco de la ley. ¿Ven? Entonces, si usted lo sabe hacer, si usted sabe hacer esa cirugía, usted está más que graduado de abogado, ¿sí? Usted ya puede ser hasta un jurisconsulto, ¿verdad? Porque tendrá la experticia, tendrá esa habilidad que tenemos los abogados de poder encontrar el problema, ¿sí? Pero sobre todo de poder encontrar ¿qué? La solución, ¿sí? Remediarla, ¿sí? Sin, digamos, seguir fraccionando o afectando el ordenamiento jurídico, es decir, se repara. Entonces, aquí tenemos pues unas instrucciones que nos dan para la impugnación, ¿no? Entonces dice, bueno, tiene que ir a la secretaría, fíjense, me dice a dónde tengo que ir, ¿sí? Porque de pronto yo hago mi reclamo, y al menos yo, la abogada Vela siempre es así, ¿no? Dice, ahí pregunto a dónde hay que presentar, ¿ya? Pero fíjense, la administración de tributaria ya me lo dice, ¿no? O sea, solo es de usted imprime esto de un lado y del otro lado y sale la guía. Entonces, hay que ir a la secretaría. Oiga, ¿dónde está la secretaría? Ah, sí, diríjase al piso tal, perfecto. No tiene pierde. Entonces, fíjense lo bonito, el bonito trabajo de cultura tributaria que siempre les he venido comentando, ¿no? Eh, eh, que ha evolucionado en nuestro país y que verdaderamente hace que el Servicio de Rentas Internas sea una institución bastante sólida, transparente, ¿sí? Definitivamente les comento que yo antes podía haber escuchado temas de corrupción eh, en los temas del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Pero en los últimos, siquiera 20 años, se implementó esta cultura tributaria y realmente todos estos procedimientos transparentados, de simplicidad, ¿sí? Administrativa, es lo que permite precisamente que los actos de corrupción sean menores, que los riesgos de corrupción sean menores, ¿sí? Porque la ciudadanía solo tiene que ingresar a la página web. Ustedes ya han ingresado porque ya les he mandado a hacer algunos trabajos, ¿sí? Familiarícense con ella, moneen ahí, busquen, investiguen de qué se trata, es muy interesante, aprenderán mucho, ¿sí? Y obviamente podrán comprender mejor todas estas instituciones que estamos leyendo en nuestro código tributario. Muy bien, hemos llegado pues al tiempo que tenemos de nuestra clase. Bueno, aquí al final, nada más para que ustedes puedan ver y digan, no, que no está completo el tema, solamente nos pone las bases legales, ¿sí? De cuáles son los casos, nada más, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Lindo este documento, y como este hay otros formatos que también ustedes los pueden descargar de la página web del Servicio de Rentas Internas, y que son, como ustedes pueden ver, son de fácil uso, no son difíciles de llenar, y obviamente hay que tener la razonabilidad de las cosas, ¿no? Lamentablemente ustedes no han visto los tributos internos, o sea, lo que es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, como para que puedan ver cómo es el manejo de los impuestos, ¿sí? Si tenemos tiempo, les haré algún resumen por ahí en algún momento, tal vez ya será para el segundo parcial, a fin de que ustedes puedan tener una mejor información y una mejor visión de cómo se maneja, pues, no solamente este código tributario, porque no solamente el código tributario es lo que debemos estudiar los impuestos, cada uno de ellos, ¿no? IVA, ICE, impuesto a la renta, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es la figura del reclamo. Espero que les haya gustado este tema y que vayan estudiando, porque ya estamos cerca de los exámenes. Ya ya tengo preparadas las preguntas, ¿sí? Son objetivas, están sencillas, ¿sí? De lo que yo doy, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos visto, por ejemplo,
de aquí puede salir una pregunta, ¿no? De ese formulario. Entonces revisemos todo, todo está en la plataforma, todo su material está en la plataforma, diapositivas, video, sus trabajos, ¿sí? Sus trabajos, porque sus trabajos no son en vano, también son parte de la capacitación, ¿verdad? Del entendimiento de ustedes. Entonces, bueno, les deseo que tengan un resto de semana, porque ya con ustedes, este es el último día que me veo. Nos viene un feriado el día lunes, así que disfrútenlo y desen un tiempito para revisar la materia, para que puedan estudiar y salir bien. Ya saben que yo no dejo a nadie, usted se queda solo. Que tengan una feliz noche, chicos. Gracias por haber asistido. Chao, Miss, muchas gracias. Gracias, cuídense, pórtense bien. Ya no se puede hacer reuniones, no se olvide. Ah, sí, no se puede. Pórtate bien, pórtate bien. No te olvides de hablar con el ingeniero Uti. Sí, sí, voy a ver si le escribo, porque es siempre con su materia, con las otras materias no tengo problema, es solo con la Está bien. suya. Sí, Ok, gracias. comuníquense con él.